Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Felices de verdad. Además, en este caso ya no es solo un deseo a partir de ahora, como siempre decimos que son los saludos, ¿no? Un balance. En este caso también, es porque estamos muy contentos, ¿verdad, Edgarita? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Roberto. Muy contento, contentísimo. Hombre, por favor. A ver, para los que no gracias iniciados. A mí haya sido todo la cadena SER. Exactamente, se ve. Bueno, a ver, la cadena SER. Primero, arrógate el éxito en audiencia que nos ha deparado la grata sorpresa que nos han dado los oyentes. Mira que nosotros les rogamos desde aquí encarecidamente, si llega la encuesta, si os llaman por teléfono, encuesta del EGM, si llegan a vuestra casa, por los medios que sea, que cada vez se está automatizando más. Y eso, lo de la humanización del streaming que llama, es el EGM, no sé si técnicamente, pero nosotros lo conocemos así, y se refiere a que los oyentes, vosotros que nos estáis escuchando a través de un dispositivo electrónico del que se puede tener desde aquí alguna referencia, no control, porque no controlamos la vida, sino alguna referencia, pues yo qué sé, el ordenador, el iPhone, a través de la aplicación, a través de cualquier teléfono móvil, las Alexas del mundo que dice Paco Jo, es decir, lo que se conoce como el streaming, eso cuenta, eso computa. Antes no, antes solo era la encuesta. También se hace balance de aquello que se sabe, se tiene censado, se tiene datado y medido, que es la audiencia real, y desde entonces ha empezado a florecer, a salir oyentes que no es que estuvierais escondidos, sino que es muy probable que hasta la fecha llegaran a vuestra casa, ¡ding dong! No había nadie. O estabais trabajando, claro, o estabais durmiendo. Que claro, si uno está vivo a esta hora como para escuchar la radio, sea por la suerte que sea, porque estáis haciendo lo que estáis haciendo, después cuando llega el encuestador del EGM, a lo mejor no estabais para atenderle. Y esa audiencia está aflorando en este momento desde el anterior EGM, y en este también especialmente, 140.000 en el anterior, 158.000 en Madre este. Mía. Esto ya nos recuerda a épocas doradas del Se Amanece, a tiempos en los que había menos competencia de otras plataformas, de otras cosas y tal, y teníamos ya estas audiencias, pero es bonito esto, bonito. Sobre todo, oyentes, si os llaman, aunque sea la llamada esa que dice, usted nos haya enviado el currículum, vosotros decís, si amanece nos vamos. Ahí está, por si acaso, por si fuera una encuesta camuflada, que a veces somos su gestora del gas, que me llaman a mí cada tarde 6 veces. Pues yo cada vez que me llaman digo, si amanece nos vamos, cadena SER, ya está, de 4 a 6 de la madrugada, por si acaso, a lo mejor computa eso, a lo mejor. Claro. No le deis ningún dato personal vuestro, ¿eh? O sea, no le sigáis el rollo, ni os cambiéis de compañía, de telecomunicación, ni nada. Pero está ni muy la bien. Tarjeta tampoco. La tarjeta de crédito. Tú, no. Edgar, otra vez. Otra vez hemos pasado. Madre mía. Bueno, pero dijiste, si amanece nos vamos, cadena SER. Sí. Eso es lo que importa. Sí. Ya está, oye. No. Luego ya que te... Ya está. Si te duplican las tarjetas, pero eso. Tampoco tendrás tú ahí tantos caudales, tantos fondos como para que no salga cara la broma. Yo no. Quiero decir... No sé de mirar las páginas Salmón. Yo llego al vídeo a 27 siempre fulminado. No hay que contarlo esto como como comprar una encuesta en el EGM, pero que nos ha salido. Si es los fondos que te puedan pulir de lo que haya en la cuenta esa de la tarjeta de crédito, tampoco nos ha salido tan claro. Estoy contentísimo, de verdad. Muy bien, está muy llama contentos. a Lolo gritando. Sí, ella a ti o tú a ella. No, yo a ella le he llamado, Lolo, que hemos ganado. Y estaba durmiendo la siesta la pobre. Sí, oye, por cierto, y esto... en un entorno, ¿verdad? En un escenario en el que la radio en general crece, la radio a la que tantas veces han dado por muerta. Bueno, la radio ahora, a la amenaza de las redes sociales, de internet, de las plataformas, del podcast, de esto, de lo otro. La radio crece, la radio tiene un músculo fuerte, solvente, lo vuelve a demostrar un trimestre más. La radio hablada más si cabe. A esta hora de la madrugada mucha gente oye este y otros programas, y eso quiere decir que nosotros vamos creciendo. La competencia también está en buena forma, lo
lo cual nosotros agradecemos, porque eso quiere decir que hay más territorio ahí por explorar. Hombre, si en general a esta hora dice el EGM, bueno, tenéis vosotros 158 y el otro tiene 140 y no sé cuánto y tal, y eso significa que a esta hora hay una audiencia real de 400.000 personas, pues hay territorio ahí por explotar. ¿No? Hombre, claro. Por explorar, claro, sí. ¿Que puede ser que de aquí a poco sean 300 y pico para nosotros? También puede ser. Bueno, hombre, también lo puede ser, celebraríamos. No vamos a quejarnos. También lo celebraríamos. A ver, que esto que no se vaya a entender nunca, que sabéis y nos conocéis, como un ejercicio así... De fanfarroneo. Ni endogámico por nuestra parte, sino todo lo contrario. Que quiero decir que esto sabéis que os lo agradecemos. Igual que hemos bromeado muchas veces, que estábamos contando antes, de si llega el encuestador, si os llama, no sé qué, siempre hemos dicho que esto es... Porque es lo que reflejan los datos. Los datos lo único que refleja es que somos muy afortunados de recibir ahí todo vuestro cariño. 158.000 cariños cada madrugada aquí. Eso es un... Bueno, en el Bernabéu no, porque haríamos mucho ruido, pero... Y a lo mejor lo tenemos que llevar a dos metropolitanos. A dos metropolitanos. Igual tenemos que hacer 2 metropolitanos. O sea, no, 2 Riyadh. 2 Riyadh se llama, sí. O 2... El Wizzing tampoco es Wizzing, ahora es Movistar Arena. Pues son 6. Ahí tenemos que hacer como 6, pero de los grandes, y poner cortinica. 6 Movistar Arenas. Oye, venga, es el día del libro, por cierto. Esto va a estar presente de una manera u otra y sobre todo especialmente en este primer tramo, en esta hora del misterio, por lo pronto. A las 4:30 despertamos a Miralles para hablar de otros misterios que tienen que ver con la literatura. Y a lo mejor hay algún juego que tiene que ver con lo que vamos a proponer ahora. La historia de detectives, que estrenamos historia, Los gritos del borracho, se titula. Porque ingresan en el hospital a un varón de mediana edad, sin documentación, con evidentes signos de intoxicación etílica, y que no para de gritar, ¡de Dios! ¡de Dios! No para de gritar, ¡de Dios! ¡de Dios! Menudo vinagre el tío. Ya. Una enfermera que estaba cerca, una enfermera que no estaba atendiéndole a él, sino que estaba por allí por el pasillo, alertada por el escándalo, acude a esa habitación y nada más descorrer la cortinilla, ve al varón de mediana edad, sin documentación, con evidentes signos de intoxicación etílica, el ¡de Dios, de Dios! Y al verlo... Y le dice, ¡de virgen! No, al verlo, la enfermera, cuidado, se lleva la mano a la boca, le da un síncope, cae fulminada y muere. Ahí va. Claro, a lo mejor hay que esperar a que se recupere el borrachuzo para preguntarle a ver si él sabe algo, pero de momento lo tenemos claro, porque acaba de entrar en coma etílico. Él acaba de entrar en coma etílico. Dios mío. Esto es un follón, pero que habrá que resolverlo. Para eso jugamos a partir de ahora a los detectives, al sí, no o carece de importancia, las vías habituales. Mañana tendremos el sorteo porque el viernes ya tenemos final mensual de este abril y después de esa quedará la de mayo y junio y ya empezamos el camino de los playoffs finales de temporada. 900, 100, 800 y os leemos también como hacemos con Esteban, que él es de los que nos sigue a través de YouTube. También podéis escribir conjeturas, preguntas, etcétera. Si nos seguís a través de otra red social como la de Twitter. Digo que Esteban ha escuchado ya el avance que he hecho de la historia con Julia Molain, nuestra Julia Monina. Ah, sí. Sí, en el Faro. Cuando me envían pasteles, los míos se lo... Eso es, sí. Bueno. Y parte la ración a ella. Hombre, claro, no, dice como Edgarita no está, ¿qué hay? ¿Tarta de limón? Aquí, para la cazuela, claro, sí. No, pero y lo celebra ella mucho, O sea, aquí lo decir muy agradecido. Sí, no hace ascos, No, ¿Qué va? Bueno, Esteban, que pregunta si la enfermera conoce al borracho. ¿La enfermera conoce al borracho? La respuesta es no lo conoce. Raúl de Elche, 900, 100, 800. Raúl, ya tienes un número para el sorteo de mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que amanece nos vamos. Muy bien. Perfecto. Es que hemos quedado en eso. Aunque ponga en el teléfono mamá, por si acaso, porque sabes que a veces pone
ING Direct y después no es el ING Direct. No. Pues aunque ponga mamá, si amanece nos vamos. Hay que responder Por si así al acaso. teléfono. Por si acaso. Eso ya que se lleva el encuestador, si es que lo fuere. Se amanece, nos vamos. Se amanece. Oh, qué canción aquella, ¿eh? Qué marral, ¿eh? Qué canción aquella y las versiones después que hicimos también con la inteligencia artificial. Bueno, Raúl, oye, que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por estar ahí habitualmente, por ser uno de los 158.000 y por querer jugar a esto de los detectives. ¿Qué te parece? ¿Qué preguntamos? Bueno. Yo deciros también que voy a ser baja. Me despido. ¿Qué te pasa, Raúl? ¿Que te estás dando de baja de qué? Bueno, me estoy dando de baja de llamar. El programa lo escucharé ¿Ah, sí? seguramente en podcast. Ah, bueno, Pero bueno, voy a cambiar de horario. No me digas. No de trabajo, Claro, pero sí de horario. Con razón estás tan afectado, ¿no, hombre? Después de tantos años trabajando en este privilegiado horario, ¿y ahora qué te ponen? ¿Un hora por la mañana o por la tarde o cómo, Raúl? Ahora voy a ser persona, voy a trabajar de 7 a 3. Persona, eso es lo que tú te crees. Esa es la moto que te han vendido. Esa es la moto que te han vendido para Sí. arrinconarte en un horario de esos penosos de mañana o de tarde. O sea, El plus pero bueno. nocturno, todo fuera, ¿eh? Ay, se amanece en podcast, que está bien también, está bien. No es lo mismo. No es pero lo bueno, mismo no es lo porque mismo. te quedas con las ganas de llamar. Pero Bueno, puedes enviar correos electrónicos y... Yo ahora estoy enfadado. ¿Por qué? Porque al principio si amanece nos vamos, no sé qué, y Bueno, luego ya nos la oye, suelta. Pero bueno, es el legado que nos da. Es el legado que nos deja. Oye, y que aunque nos escuches en podcast, también cuando te pregunten, también se puede decir si amanece nos vamos perfectamente. Exactamente, Bien ahí, bien ahí. Bueno, pues venga, Raúl, antes de tu despedida y que sirva esto, hombre, Bueno. en alguna vacación o alguna cosa que coincidas, a ver Algo, si algo, podemos... algo, Vale, claro que sí. vale. Venga, pregunta. A ver, ya me has quitado una pregunta, vamos por alguna más. El borracho no irá disfrazado, ¿no? El borracho disfrazado... Buena pregunta esa, ¿eh? El borracho... No va disfrazado. No va disfrazado. Que es una pregunta, está ahí. No va disfrazado. Voy a decirte que no. No va disfrazado, la enfermera no conoce Va al disfrazado de borracho. borracho. No va disfrazado. ¿En qué estabas pensando tú? Ha sido una pregunta así por lanzar. Hay una No, la campana. No Semana sé si es una- Santa, por la Semana Santa. Ya, por vale, mira, Semana alguna Santa... No. Alguna escenificación de la última cena, se pasa con el vino. No. Por ahí no va la cosa. No va a poder. No. Bueno. Pues no tengo mucho más. Bueno, oye, Raúl ha sido el más rápido en disparar esta madrugada. A lo mejor el viernes todavía, lo digo por si, como tienes un número para el sorteo, que no sea que mañana te toque entrar en la final, el viernes todavía no te han cambiado de horario, o ya sí. Si hay que madrugar, se madruga. Vale, ahí, Bien. hombre, ahí, es que arrepentido los quiere Dios. Muy bien, converso, Raúl, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Nada, ha sido un placer y... Bueno, que seguirá sepáis siendo lo que... que sois muy importantes para la gente que trabajamos de noche. Vosotros ya sabéis que... Y esto, que parece que ahí como en palabra hueca, vacía, esto lo decimos completamente en serio. Imaginad una madrugada que empezáramos el programa, Edgarita, y no hubiera nadie ahí al otro lado. Entonces, es que mucho más importantes sois vosotros para nosotros, que estamos muy agradecidos de esto que nos dice. Claro. Igual, hay un kit pro quo aquí. Cuando llegan los fines de semana y seguimos trabajando, nos sentimos huérfanos. Hombre, hay otros programas también, y si no te pones el podcast. En esos casos te pones el podcast, ahí tendrás ya ganas un de libro podcast. y una hora también, el fin de semana. Por ejemplo. También lo escucho. Claro, y la noche del viernes al sábado, ahí donde hacemos el humor, que dicen las bromas. Cuidado. Claro, por ejemplo. Buena Fuente y Converto. Por ejemplo. Raúl, que ha sido un placer. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo. Gracias, hasta luego. Oye, ¿no te he dicho, a ti se te ocurre alguna pregunta sobre el caso este del de Dios, el borracho que llega allí? El borracho... Bueno, ¿cómo se llama? Que le estoy llamando borracho. Sí, bueno, no, es que como no le he puesto nombre. Y vale. es más, el título dice Los gritos del borracho. Vale. Oye, pues el borracho es el causante voluntario de la muerte. Voluntario de la muerte de ella. Sí. Voluntario. Porque, Quiero decir claro, que sí, él sí. quiere... él quiere que él... ¿Él quiere matar a la Sí. enfermera? No. Vale. No, que también preguntaban por ahí si la enfermera es asesinada. No, ha muerto, le ha dado un síncope, lo ha visto, ¡pam! Colapso, shock total y muere. Cae, fulminada.
pum, pim pam pum, desmayada, ¿no? Que diría... Es porque... vale, tengo una preguntilla. Sí. Hemos dicho que no... ¿Pero es porque reconoce a la persona? Reconoce, no lo conoce. No lo conoce, pero... No lo conoce. Bueno. No lo conoce. No, habían preguntado, ¿la enfermera conoce al borracho? No lo conoce. Y el borracho va disfrazado y he tenido que decir que no. Sí, muere de muerte natural, como pregunta Sani, la enfermera. Si está celebrando algo especial el borracho, pregunta Tony en YouTube. No está celebrando. Y también preguntan por aquí en YouTube si el borracho es cura, sacerdote. No lo es. 900, 100, 800... El ratito este del juego de los detectives en Si amanece nos vamos, Cadena Ser. A ver, voy a probar con Juancho, que está en ruta, a ver qué dice. Juancho, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, buenos días. Si amanece nos vamos. Muy bien. Esta va a ser a partir de ahora la consigna, ¿eh? Mola. Si amanece nos vamos. Mira, tanto tiempo que llevamos, 30 años en esto, diciendo, ¿qué decimos? Buenas noches, buenos días. Hubo un tiempo en el que siempre era buenas noches, porque era cuando el programa era de 3 a 4 y media de la madrugada. Después ya cuando pasó de 4 a 6 era primera hora de buenas noches, segunda hora de buenos días. Cuando lo teníamos ahí delante, como los jueguecitos estos de los detectives, teníamos la solución ahí, delante de nuestras narices. Qué buenas noches ni buenos días. Si amanece nos vamos. Claro. ¿Sí o no? Claro. No. Así es. Bueno, Juancho, ¿qué tal? ¿Cómo va por ahí la carretera? ¿Todo bien? ¿Todo en su sitio? ¿Todo en orden? Todo perfecto, tiempo seco, 6 graditos y muy poquito tráfico. Perfecto. Minuto de juego y resultado. ¿Dado desde dónde exactamente? ¿Por dónde circulas ahora, Juancho? Pues estoy cerca de Segorbe. Muy bien, perfecto. Oye, y cerca de... No te voy a decir la solución, que a lo mejor sí, pero cerca de alguna pregunta que pueda ser la clave ya para esta historia, ¿o qué crees, Juancho? Hombre, me han desmontado, yo también pensaba con el tema de la Semana Santa y eso, pero bueno, ahora tiraremos por otro lado. Parece que marcó... Está ahí flotando lo del entierro de Genarín, ¿eh? Has visto, ¿no? Que 2 preguntas, 2 historias sobre, a ver, al entrar el borrachuzo este por aquí, a ver si tiene que ver con la Semana Santa. No tiene nada que ver con la Semana Santa. ¿Qué preguntamos entonces, Juancho? ¿El borracho tiene alguna herida? El borracho no tiene por qué tener ninguna herida. No tiene. La frase que dice de Dios, ¿es exactamente lo que quiere decir? Él sí. Sí, eso, a lo mejor quiere decir algo más que no se le entiende. Lo único que se le entiende es de Dios. Imagina que dice de Dios. Y lo que se le entiende es de Dios y él quiere decir de Dios. Lo otro que dice también lo quiere decir, lo que pasa que no se le entiende. No es de Dior, ¿no? Que es una anuncio de colonia. Mira. No, de Dior. De Dior. Busco Ajax. No, dice de Dios. Pues no tengo nada más. Bueno. Ya te digo que pensaba que era por el otro lado, pues igual que tenía algún estigma o alguna cosa de esas y al ver se había sobresaltado, pero no. Estaba bien tirado eso, Juancho. Bueno, oye, que vaya muy bien, buen viaje. Precaución, venga, amigo conductor. Buenas noches. Hasta luego, hasta ahora. Adiós. El borracho es De mayor Dios. de edad, de Dios. José Julio lo pregunta. Si el borracho es mayor de edad, sí. A ver, los oyentes dicen cuando yo diga, hola, tal, si amanece nos vamos, pero nosotros, ¿cómo nos dirigimos a ellos, Edgarita? Decimos, se amanece y ellos nos vamos. Sí, pero para quedar un poco a mediodía alegría, ¿no? Un poco Leticia Sabater, ¿no? Ya. Yo creo que diría buenas noches y entonces ellos tienen que... El que quiera, ¿eh? Sí, No, bueno, vale, buenas noches, buenos días, y ellos no hace falta que se comprometan en decir si están despertándose ahora, madrugando, trasnochando, sino si amanece nos vamos, ¿no? Que es claro, como el que quiera, consigna. el que se sienta a gusto con ello, Vale, ¿eh? El que no, vale. no sé. Mira, oye, dice Juan, hipótesis. Son ingleses y están viendo el gol de Maradona contra Inglaterra en el Mundial de 1986. Bueno, los dos fueron goles divinos. Uno por ser la mano de Dios y otro por la gran fractura de la factura de la jugada, ¿no? No tiene nada que ver con eso. 900, 100, 800, José Luis desde el Prat. José Luis. Si amanece nos vamos. Muy bien. Ya está. Oye, qué bien. Está gustando esto, Me ¿eh? está gustando mucho, vamos, es que lo hemos institucionalizado ya. ¿Te imaginas que pudiéramos hacer como el hormiguero? Que cada oyente que nos dijera directamente... ¿Le damos se amanece- dinero? Bueno, no, he 100 dicho, pavos, imagínate, 100 pavos, sí. imagínate que pudiéramos decir, tienes una tarjeta de 3.000 euros.
100 pavitos. Ya, con eso nos conformamos. Con 100 pavitos también nos conformamos, ¿no? Te arregla el fin de... José Luis, ¿qué tal? Pues, ¿cómo estás, hombre? Nada, ¿Cómo estás? Felicidades por el programa, pero bueno, tener esa audiencia, yo creo que con el equipo y con el guión y con todo este programazo que hay es fácil de obtener eso. Bueno, yo me quería decir, nos hemos quedado cortos porque esto aspiramos a más, es verdad, José Luis. Muchísimas gracias por contribuir. ¿Qué preguntas? Y felicidades a los Jordis hoy. Ay, claro, y a los Jorges, y a las Georginas, y a los libreros, y a los escritores, y a todos, a todo el mundo. Es el santo de mi hermana. Menos mal que has dicho Georgina. Menos mal, que si no caes. ¿Por qué te crees que lo he dicho? Bueno, José Luis, venga, ataca la historia. A ver, el hecho de ponerle la mano en la boca es relevante. Ella se lleva la mano a la boca, pero yo creo que es producto de ¿A la boca de él o de ella? No, de ella. Al verlo, se lleva la mano a la boca. Claro, es un acto reflejo de... Le da el síncope, pierde la vida en ese momento. Y el motivo de perder la vida es directamente proporcional al hombre que está allí borracho. Sí, tiene que ver con haberlo visto a él. Que no lo conoce, ahí está la paradoja, no lo conoce. Oye, el de Dios. ¿Y le ve alguna marca? No, alguna marca en la piel, dices, alguna herida hemos dicho que no tiene, alguna marca en la piel así... ¿O los rasgos físicos lo recuerdan? Los rasgos físicos no le recuerdan. No, por rasgos físicos tampoco. Joder, pues... Bueno, pues no sé. Pues lo hemos intentado, nos hemos saludado, ya hemos inaugurado también el tiempo de la nueva consigna saludo, que se nos ocurra ahora, después de 30 años, madre mía. José Luis, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Venga. Un abrazo. Adiós. Gracias, hasta luego. Oye, venga, que nos está esperando ya Francesc Miralles, va a ser muy interesante. Y antes he dicho una cosa que espero que no haya quedado ahí, que no haya caído en saco roto, porque estamos jugando con esa historia, pero atención a los misterios de los que nos va a hablar ahora Francesc Miralles. Enseguida, pero venga, un intento más. Ágata está en ruta hacia Barcelona. Ágata. Si amanece nos vamos. Muy bien. Ya está la tarjeta Open Bank. Están peor que nosotros, No, están a nuestra... estamos nosotros al nivel. Estamos al nivel de lo que requiere esta audiencia. Ágata, hacia Barcelona, ¿por dónde vas exactamente? ¿Desde dónde has salido? Está codificando. Se Ha dicho algo fuerte, ha dicho algo muy fuerte. Seguramente ha dicho algo en contra del gobierno y se ha codificado, lo hemos censurado esto en la SER y aquí no se puede decir porque ya sabes, dices algo, he visto en los comentarios que había en las redes sociales que enhorabuena incluso al felpudo del sanchismo había uno. Claro, sí, se acordaban de mí, se acordaban de ti. Le da un corazoncito con mi Instagram. Aquí ya sabes, Adriana dijo aquello y como auguró un ilustre tuitero, esto de marzo... Bitcoin, campeón Bitcoin ese. Era otro. El Tolerdo. Era el Tolerdo. El Tolerdo este. No pasa de marzo. Hace ya 2 marzos, que sigue Adriana Morelos. Esta semana no está, pero por vacaciones. No pasa porque en la SER no se puede decir. O sea, que seguro que sí. Y lo mismo le dicen cada viernes. Es que no sé cómo a Ortega le dejan decir eso en la SER. Pues porque a lo mejor en esta emisora dejan decir cosas que en las que escucháis vosotros porque a lo mejor estáis acostumbrados a que no dejen. Ahí está. Es que piensa el ladrón que todos son de su condición. Porque aquí no nos... ¿Tú has recibido alguna consigna aquí de lo que tienes que decir sobre el gobierno? Felpudo del sanchismo, confiesa, Edgarita, ¿tú has recibido alguna vez aquí alguna? Por supuesto, y como yo soy una persona que siempre hace caso a todo lo que le dicen. Todos los días nos envían el guión nos envían. A ver, vamos a probar otra vez con Ágata. Ágata, sí, ¿estás ahí? Hola, si amanece nos vamos. Muy bien, rebobinamos. Muy bien, Ágata, ¿por dónde vas? ¿Por dónde vas conduciendo? ¿Dónde estás? Acabo de entrar en la AP7. AP7, pero buenísima porque... Hombre, ¿a qué altura? Me falta una hora. Vale. Una hora me queda. Vale, bien. Bueno. Además, otra cosa, hoy es fiesta en Aragón, porque es el patrono de Aragón. Sí, fiesta de Aragón, perfecto. Claro. Sí. Jorge además, Jordi. Y otra cosa más curiosa, y es que la primera vez que yo os llamé, resolví un caso, y además fue un caso que ahora está de plena moda, que era el del periodista que no vio la fumata blanca, que se quedó dormido. ¡Anda! Mira, sí, cuidado, alerta, a periodistillas
ahora perezosos y dormilones. Mira que ayer hicimos la coña esa de tener que estar 24 horas mirando la chimenea. Mira, hicimos una historia sobre eso, sobre el periodista, y la resolvió Ágata. Oye, sí, esta parece que... Ya hemos dicho que no tiene que ver con la Semana Santa. ¿Tú qué preguntarías sobre esta, Ágata? Yo preguntaría si alguna de las cosas, o si la borrachera o tal, está relacionada con un cementerio. Con un cementerio no. Con un cementerio no. ¿Y con un perro San Bernardo? Con un perro San Bernardo. ¿Qué preguntas haces, Ágata? Está bien. A mí me gusta, Está bien porque ella va por su... Ella sabe por dónde va. Con un perro San Bernardo... Es más, yo me voy a quedar con la intriga, no te voy a preguntar por qué quieres saber si tiene que ver con un perro San Bernardo. No. Te voy a decir que no. Oye, es la noche de los misterios, estamos diciendo, que ahora viene Frankie con más misterios. No tiene que ver con el perro San Bernardo, Ágata. No sé si esto es un mensaje en clave que le estás enviando a alguien que tú quieres, un guiño o algo. No. A mi prima Niebla. Los perros de San Bernardo suelen llevar alcohol. Sí. Hay un barrilete que llevan colgado. Exactamente. ¿Alguna pregunta más, Ágata? Pues no, me estoy muy despistada en esta... Bueno, no, has hecho preguntas interesantísimas. Oye, es más, por esa del perro de San Bernardo te voy a dar un número. Sí. Es una pregunta, un preguntón. Si tenía que ver con los perros San Bernardo, el barrilete con alcohol. Si me tienes que quitar un sitio frío. No te he entendido, cambio. Que he quitado un cementerio y he quitado también el que pueda estar en el monte. Afirmativo, compañera. Cambio. Ahora lo hemos entendido bien. Ágata, te has llevado un número. Mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buen viaje. Oye, ¿le acompañará el buen tiempo? Parece que sí, ¿no? Porque sí. ¿Qué se augura? ¿Tú qué intuyes? ¿Tú qué husmeas por ahí? ¿Va a ser un San Jordi de buen día, buen tiempo? ¿Qué se dice? De solazo. De solazo. Yo de ti me fío, pero me fío más de Luismi Pérez, que ya está despierto. ¿Cómo se va a celebrar este Día del Libro? Luismi, buen día. Buenos días. 23 de abril, día de San Jordi, día de San Jorge, que se va a celebrar con muy pocas nubes en nuestro país. Algunas sí que van a quedar más pegaditas al Cantábrico, con alguna llovizna, y también en Baleares, básicamente en Mallorca. Algún chaparrón tendremos esta tarde y sobre todo en el interior de esa isla. En el resto del país mucha más tranquilidad y sube la temperatura, especialmente lo va a hacer en el sur peninsular. Y hoy, con ese día del libro, el día de la rosa, pues 3 recomendaciones de libros de cabecera, de referencia. Algunos se publicaron hace ya muchos años, se han hecho varias ediciones, como por ejemplo Atmósfera, Tiempo y Clima. Es un libro de autores extranjeros y si bien tiene casi 60 años la primera edición de este libro, hay que decir que todavía está completamente vigente en todas las ideas, todos los gráficos y todas las disertaciones que tiene ese libro. Y luego otros 2, en este caso de autores españoles, del gran Eduard Fontserè y del grandioso también Inocencio Fontuyot. Perfecto, pues nada, hoy pone el puestecillo de libros, el chiringuito también aquí, Luismi, y más cosas, que ya está despierto Francesc Miralles. Hablamos de otros misterios en 2 minutos. Francesc Miralles, motivador, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buenos días. Muy buenos días. ¿Te imaginas, Edgarita, cuando al final tú hagas realidad ese sueño? Además, empezaste esta temporada diciendo, a mí me gustaría, es más, tengo una idea embrionaria, pero que me gustaría que me ayudaras a que se convirtiera en realidad. Voy a escribir una novela. ¿Cómo tienes eso? Sí, pues de momento lo tengo aparcado. En el mismo punto, ¿no? En el mismo punto. Bueno, tengo la idea y voy apuntándome notas, que ya sabes que la gente que quiere escribir algo tiene el móvil, como hablábamos ayer, lleno de notas. Sí. Pero aún no le he dado cuerpo. Y una de las cosas, creo que es, y que no sirva muy de excusa, es que el turno de noche es más difícil para crear. ¿Ah, tú crees? Sí, no sé si hay que... Porque el resto del día te deja menos tiempo para crear. Ya.
No sé si eso hay que hacer un estudio algún día de algo. O... Ya, bueno, imagino que depende de los ritmos circadianos y de cómo se organice cada uno y cada quien. Yo no estoy del todo de acuerdo, pero bueno, yo... ¿Te imaginas un debate ahora? Un debate con Francesc Miralles también, como autor, creador, lo que pasa es que él no trabaja de noche. Pero que te imaginas que tal día como hoy, dentro de un año, Edgarita, estamos diciendo, oye, ¿dónde firmas hoy en Sant Jordi? Sería muy guay. Es poco tiempo, porque si no has empezado todavía a escribir, tienes que escribirlo y después te lo tienen que comprar. Bueno, de aquí a 4 años. Bueno, de aquí a 4 años, eso sí. Miralles, a ti sí que te puedo preguntar qué tal, cómo se presenta hoy el Día del Libro, Sant Jordi. Bueno, bastante movidito y con muchas firmas que yo desearía que fueran menos. ¿Ah, porque sí? Si vas a un par de lugares, se forma una cola. Pero si vas a 8 sitios, firmas 3 libros en cada sitio. Pero bueno, también así hay más ocasión de departir con los amigos que se acercan. Ya. Oye, y nunca se sabe cómo va a funcionar, ¿verdad? Porque llegas a un sitio, a lo mejor hay ya 1 o 2 personas, 4 esperando y dices, aquí voy a firmar como loco, y son esas 4. Y hay gente que viene, que la ves una vez al año, que te tratan como si fueras de su familia, y que luego tienes verdaderos problemas para recordar cuál es su nombre. Porque sabes que este señor ha venido 7 o 8 veces, quizás estuvo en un curso mío, o hay algún tipo de relación, pero no recuerdo los nombres, yo casi nunca. Que te tienes que disculpar y le tienes que decir, oye, perdona, pero en estos casos eres, tengo 2 recursos. A ver. Uno es preguntarle, ¿cómo te llaman tus amigos? Sí. Entonces me dice, pues Tony, ¿cómo me van a llamar? Sí. Mariano, como me llamo, ¿no? Mariano, Sí. Claro. Y si tengo alguna referencia a esta persona, pues por ejemplo, si yo recuerdo que me dijo en algún momento que era arquitecto, pues ya no pongo el nombre y pongo, para un arquitecto de sueños, espero que esta lectura... Entonces, escapamos como podemos. Claro. Se suele recordar a lo mejor algún dato, porque ellos sí que saben quién eres tú, evidentemente. Van a la firma, te leen, pero tú tienes muchos ellos. Ahí es muy diferente. Sí, yo me acuerdo muy bien de las caras. Y yo una cara sé dónde la he visto y cuántas veces la he visto, pero el nombre me lo han de decir 7 o 8 veces. A mí me parece que me ocurre algo muy similar. Bueno, a ver, Día del Libro, Sant Jordi, ahí en Barcelona, en Cataluña, es una fiesta. No es día de fiesta como tal, quiero decir que no sé... Que debería. Que debería a lo mejor llevarse. Esto es una cosa, es festivo. No es festivo, pero ¿tú crees que debería también, Francesc Miralles, institucionalizarse así como bien. Festivo? ¿Sí? Y además que se celebra en muchos otros sitios, incluso en Inglaterra. El día de Sant Jordi también hay actividades con libros. La segunda Pascua esa esa que se celebra así a lo raro, que sí un sitio sí, a otro final de no, mayo, en junio. Que si ahora ¿no? lo cambio por un día de Semana Santa, que si ahora no sé qué, que hay dudas ahí, pues ese día. Oye, pero a lo mejor le cambia la magia que tiene Sant Jordi en Barcelona, en Cataluña, a lo mejor es eso, a lo mejor le cambiamos, lo ponemos como un día festivo y cambian las tornas totalmente, ¿no? Porque cambia la dinámica de la ciudad. No lo sé, no lo tengo claro. Cuando tiene gracia que cuando cae en día laborable, pues el jefe o la jefa de un equipo pues entregue rosas y libros a los empleados que están trabajando. Eso también tiene su encanto. También. Y la última que cayó en domingo parecía la escena de los News del Rey León. O sea, el paseo de gracia era increíble. O sea, no se podía... De verdad que espacio vital el justo, de casi pasarlo mal, ¿eh? Ya, por eso a lo mejor está muy equilibrado eso. Bueno, es el Día del Libro, ya deben saber, lo hemos repetido muchas veces, que es en parte porque coincide, en parte porque hay cierto misterio ahí en torno a la muerte de Cervantes y de Shakespeare. No hay quórum porque... Que según el calendario inglés sí que fue. Ya, que no fueron. El 23 de abril. Por resumirlo, no fue el mismo día, pero sí que lo fue. Quiero decir, no fue el mismo día porque en un lugar, en ese momento, lo que prevalecía era el calendario juliano y en otro el gregoriano. Exacto. Pero bueno, un 23 de abril, tanto Shakespeare como Cervantes. En nuestro calendario, los expertos cervantinos, como los hermanos Blecua, que fueron grandes filólogos, especialistas, uno de ellos en Cervantes, te dirán que fue el 22, no el 23. Pero bueno, hay un debate, pero que tampoco lo vamos a zanjar ahora, y es más que es mucho mejor que se siga manteniendo como un misterio, que es de lo que precisamente hoy nos querías hablar, de misterios que tienen que ver con la literatura, Francesc. Sí, y vamos a empezar por un manuscrito muy vago, porque no se sabe ni quién es el autor, ni la época exacta, aunque el carbono 14 nos dice que es el siglo XV-XVI, y que además es uno de los textos que han dado pie a más elucubraciones dentro del mundo esotérico, que es el manuscrito Voynich,
que recibe este nombre por el librero que lo compró, y que es un legajo críptico que tiene ilustraciones de plantas, de remedios, de cosas como aparentemente científicas, pero que nadie sabe qué significan las palabras que están escritas allí, porque están en una lengua totalmente desconocida. Recomiendo encarecidamente un podcast. Estaba buscando a la vez, es posible que, muy posible que el nombre sea ese, el manuscrito Voynich, que hicimos aquí en esta casa, dirigido por Tony Martínez, porque narra de una forma también muy creativa la búsqueda del origen de ese manuscrito que encierra muchos misterios. Entonces, Miralles. Sí, y además hay 1000 teorías. Una de ellas es que fue escrito por monjas dominicas en una lengua secreta para damas de la nobleza que pudieran cultivar su salud física y espiritual. O sea, no sé cómo se llega a esa conclusión con un texto que no podemos asociar con ningún idioma conocido. Pero bueno, alguien llegó a esa conclusión. Luego, eso sí, sabemos que es de la época medieval y lo que sabemos es que no entendemos nada de lo que pone y que lo que podemos juzgar son las ilustraciones, que son muy bellas, y solo podemos tratar de adivinar qué es lo que el autor quiso poner aquí, si es que realmente pone algo, porque a veces estos manuscritos, yo tengo la impresión que son como bromas que muy elaboradas, porque son 200 páginas, que se dejan para la eternidad. Y lo mismo sucede en la isla de Pascua. La última vez que estuve, que fui por segunda vez, allí hay un misterio también. Y es que el Rapa Nui es un idioma que está reconocido y estudiado, que se asocia al hawaiano y a otras lenguas polinesicas, pero hay una escritura que se encuentra en petroglifos, se encuentra en piedras de la isla de Pascua, que se llama Rongo Rongo, que nadie sabe lo que significan estos símbolos, ni siquiera los propios pascuenses. Y hay la teoría de que era una lengua muy anterior a la llegada de Rapa Nui, y también hay la teoría de que es algo que inventaron los indígenas para darle más misterio aún a la isla. Ya, ¿tú conocías algo, Edgarita, sobre esto del manuscrito Voynich o el podcast que, por cierto, creo que, ahora estoy recordando que el título era el puzzle Voynich, me parece que es el nuestro, que hay muchos sobre documentales sobre esto. ¿Tú sabías algo? La verdad Edgar? Es que no, pero parece interesante, y más si está Tony detrás, pues habrá muy interesante. No, y está muy bien contado además, quiero decir, que es una forma de darle otra vuelta y hacer un misterio sobre el misterio, ¿no? Que a la vez igual encierra, como decía Miralles aquí, una especie de guiño o de... Igual es una quedada. Oye, ¿tenía Molière un negro literario? ¿Tenía alguien que le escribía o qué es eso? Esto es algo que se ha dicho de muchos otros autores, ¿no? Por ejemplo, siempre se ha asociado el nombre de Shakespeare a un autor de su época con menos éxito, que era Christopher Marlowe. Y se dice si no era Marlowe quien escribía y Shakespeare quien firmaba, porque de hecho en vida de Shakespeare él era conocido como actor, no como autor. Entonces, a posteriori se ha pensado si no es posible que el autor fuera otro. Y lo mismo sucede con Molière, pero de una manera más cariñosa, porque del negro literario de quien se sospecha era un buen amigo de él, era Pierre Corneille, que era autor más bien de textos dramáticos, de poesía, era un hombre muy famoso en su época, pero coincide que en los años en los que no tuvo producción literaria, pues Molière dio luz a sus mejores obras cómicas, cosa que Corneille nunca había escrito, teatro cómico, y como eran muy amigos y a veces trabajaban juntos y colaboraban, se dice que es posible que Corneille le escribiera algunas obras más famosas, como El médico a palos o El enfermo imaginario, porque además le venía bien el dinerito que en aquel momento no tenía, y en cambio Molière tenía la capacidad de generar ese dinero, y que quizás fue un negocio pactado entre ambos, que nunca sabremos, ¿no? Yo ya tengo el nombre, tú tienes a lo mejor la capacidad creativa para hacerlo, pero vamos a aprovecharnos los dos, y además que a todos estos les ha ido muy bien, sobre todo después desde la mirada de la perspectiva histórica con la que lo estamos haciendo hoy, el que esté rodeada su vida, su obra de esa aureola misteriosa, ¿no? De saber qué hay de cierto, qué hay de leyenda, qué hay de verdad. Entonces. Exacto. Hay un ensayo de Denis Boissier que es del siglo XXI y que creo que se llama El Affaire Molière, donde establece muchos paralelismos entre la obra y la forma de escribir de Corneille,
aplicado a la comedia de Molière, y entonces te da como más de 1000 razones para creer que eso es así. Pero bueno, nunca podremos decirlo de manera totalmente segura, porque si además eran amigos y colaboraron, pues ese secreto se lo llevaron a la tumba, sin duda. Oye, Garitas, cuando te han preguntado alguna vez el nombre, has dicho Edgar, ¿cuántas veces te han dicho Edgar Allan Poe? Pues desde niño, imagínate. Incontables, si te hubieran dado una peseta, por cada vez que te han hecho la broma esa. Y cuando era niño me molestaba un poco, porque creo que llegué a odiar al autor, que me gustaba mucho. Sí. Pero ya está bien, ¿no? Ya está bien. Y le pillé manía y digo, jolín. Sí. Pero ¿y tú sabes cómo murió Edgar Allan Poe? Lo digo porque la próxima vez que te digan eso, igual les puedes decir, oye, pues mira, no soy Edgar Allan Poe, pero te voy a contar una historia interesante, porque también sobre eso hay cierto misterio, ¿no? Miralles, ¿cómo murió Edgar Allan Poe? Sí, mucho misterio, y yo diría que su muerte es propia de un cuento de Edgar Allan Poe. ¿Ves qué bien? Porque todo empieza en Baltimore, que era una ciudad muy poco recomendable en aquel momento. El 3 de octubre de 1849, encuentran a Edgar Allan Poe tendido en la calle, lejos de su casa, en medio de delirios, y lo más interesante aquí, primer detalle, con una ropa gastada que le iba muy pequeña y que no era suya. O sea, todas las personas que le conocieron dijeron, esta ropa es de otra persona, ¿por qué la lleva él, no? Entonces estaba tan mal, delirando, que no logró explicar ni cómo había llegado a ese lugar donde lo encontraron, ni por qué llevaba la ropa de otra persona, una ropa andrajosa y de una talla mucho menor. Entonces pasó varios días en el hospital, y lo que se sabe es que antes de morir iba gritando Reynolds, Reynolds, Reynolds. Y tampoco se conoce que Allan Poe tuviera ningún amigo, ni conocido, ni socio, ni acreedor que se llamara Reynolds. Entonces, esto ya nos plantea como muchas preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué estuvo haciendo en los últimos días de su vida Allan Poe, aparte de beber, que sabemos que era un gran bebedor? ¿Quién era ese Reynolds? ¿Quién le puso esa ropa o quién se la dejó? ¿Y qué diablos pasó? Porque, por si fuera poco, además, poco después de morir, desaparecieron los registros médicos, misteriosamente, después de su muerte, con lo cual el enigma se amplía. No solo es que no sabemos qué hizo en aquellos últimos días, hay teorías, que podemos comentar alguna, sino cuál fue la causa exacta de la muerte. Y de las teorías, ¿cuál es la que más te gusta? Porque yo, Edgarita está tomando nota para contarlo a partir de ahora, cada vez que le digan, mira cómo es Edgar Allan Poe. Diré que lleva un maillot ciclista y eso, pero bueno. Exactamente. Y yo estoy tomando nota también porque esto va a ser un detective seguro. ¿Cuál es la teoría que más te gusta? ¿Con cuál te quedas tú, Francis? Una de las teorías que más estudiosos han aportado es que Allan Poe había participado en un engaño electoral. Ajá. O sea, por aquella época habían elecciones, no te sabría decir si a la alcaldía o a qué, y habían personas a las que les pagaban para votar 4, 5 y 6 veces, y les iban cambiando la ropa para que no fueran... En aquel momento no había el DNI, no es como hoy, ¿no? Entonces, iban cambiando de aspecto y votaban varias veces a cambio de un pequeño dinero. Teniendo en cuenta que Allan Poe era alcohólico y no iba sobrado, una teoría es que cobró varias veces para cambiarse de ropa y votar por un determinado candidato. Porque no se sabe. La literatura no le daba para vivir. No le daba. Y menos holgadamente. Reynolds a lo mejor era quien le había contratado para votar. Reynolds era quien le contrató para votar 7 o 8 veces por alguien. Oye, una última. Agatha Christie, la maestra del suspense, creó suspense con su desaparición. 11 días estuvo... Esos 11 días, nuevamente, podría ser una novela de Agatha Christie, porque eso es casi tan misterioso como lo de Edgar Allan Poe. ¿Pero que fue abducida o qué? ¿Qué la noche del 3 de diciembre de 1923, Agatha Christie, la reina del misterio, decide salir en plena noche de su casa, teniendo una hija pequeña, no comunica a nadie dónde va, simplemente deja a la niña a cargo del servicio y no se la vuelve a ver hasta 11 días después. Entonces se creó tal enigma en torno a su desaparición que incluso fue portada al New York Times, la desaparición de Agatha Christie. Entonces, lo que se sabe es que salió de casa en plena noche, sin revelar a nadie a dónde iba, que tomó su coche y lo estrelló contra un árbol, el cuerpo no lo encontraron, y al día siguiente empezó una redada bestial de la policía que implicó 1.000 agentes y 15.000 voluntarios. Y uno de los voluntarios era
Arthur Conan Doyle, nada menos, que también se sumó a la investigación. Ya. Y sin éxito. Entonces, durante 11 días fue imposible tener pista alguna, no encontraron ningún rastro, hasta que de tanta gente que la iba buscando, y Inglaterra tampoco es Siberia, tampoco es tan grande, ¿no? La descubrieron 11 días después, alojada en un hotel de Harrogate, donde estaba inscrita, aquí hay un detalle importante, bajo el nombre de Teresa Neal, que era el mismo apellido que tenía el amante de su esposo. Bueno. Aquí hay un indicio, ¿no? Una pista. Sí, toda suerte de teorías a partir de ese momento. Claro. Hay teorías, sí. Entonces, cuando la interrogaron para preguntarle qué hacía allí, por qué no había dicho nada, qué era esa historia, Agatha declaró que había sufrido un ataque de amnesia desde el momento en que chocó con su coche aquella noche contra el árbol, y eso le había impedido recordar por qué había salido y que no le había recuperado la memoria hasta ese momento, ¿no? Y luego, muy a posteriori, los expertos, los psicólogos, los analistas, ¿no? Consideran que podía ser lo que se llama amnesia disociativa. Ya, o una buena que coartada cuando también. tú no quieres ser consciente de algo, ya. Cuando tú no quieres recordar algo, pues se enquista ese recuerdo y se borra. Y dicen que esa amnesia disociativa pudo venir debido a la infidelidad constante de su marido con una tal señora Neal, y eso haría que ella se fuera lejos de su casa a inscribirse bajo esa identidad y que luego realmente lo olvidara. Bueno. Otra posibilidad es que mintiera, ¿no? Ya, no se encontró nunca el cadáver de ninguna señora Neal, ¿no? No encontró, y de hecho no sabemos qué sucedió en realidad, no sabemos qué hizo esos 11 días, y tampoco sabemos por qué adoptó una falsa identidad. Por lo tanto, queda nuevamente bajo una capa de misterio. Ya. Y te conmueves tú y te asustas con los misterios de la noche, ahí en Radio Barcelona, en el estudio de Radio Barcelona, Edgarita. Pues la verdad que sí. Y más tan sólico, hay que ver. Francesc Miralles, que vaya muy bien, que firmes mucho, ya nos contarás a ver cómo va este Sant Jordi. Muchas gracias. Muchas gracias. Felices libros y rosas. Sin noticias de Clarita, entonces, esta noche, ¿no, Edgar? De momento no. De momento no ha hecho aparición, pero las impresoras van bailando a su rollo. Y como estaban, y es verdad esto, estaba el gran Pera Bernal. Sí. No me pongo en pie porque... Dale un abrazo y recuerdos. Se ha ido a dormir a las 3:00 montando el escenario de Sant Jordi. Madre mía, montando todo lo técnico y todo. Aquí también pasan cosas extrañas, quiero decir. Aquí acaba de entrar Marta Centella ahora al estudio. A mí me da bastante miedo, ¿Quién? ¿Marta Centella? Marta Centella tiene porque me pega una mirada. Ya, bueno, impone. Ella misma cuando se mira, hasta ella misma le da como cierto... Hombre, no sé si decir miedo, pero impones, ¿no? Impones. Tú cuando te veas en el espejo... Cierto respeto al menos. Bueno, no, respeto pero no sé. Lo que me ha dado miedo es que, no sé si ha habido un salto de horario, un salto en el eje temporal, porque dice, vengo a lo de la contraportada. Digo, no, un contrapunto, ahora que estamos en la hora esta de misterios, libros, día del libro, día de Sant Jordi, 23 de abril... que ha encontrado un titular del diario.es, de los pucheros a los libros. 2 puntos. ¿Cómo las amas de casa impulsaron los clubes de lectura en los 80? A veces, Roberto, hablamos de modas aquí en la contraportada que no llegan a encajarnos del todo y a las que miramos con cierta distancia. A veces sí. Pero que los clubes de lectura vuelvan a estar de moda es algo que en general nos gusta. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo celebramos, sí. Aunque en este caso en el diario.es no se fijaban en la actualidad. Lo hacen en los antiguos talleres de bibliotecas públicas para amas de casa de los barrios obreros. Bueno, y el antecedente sería de los clubes de lectura de los que ahora tanto se habla, que están de moda, que están resurgiendo, vamos. Precisamente eso, Roberto. Todo comenzó con unos datos inquietantes y yo diría que nada positivos. En 1985, las cifras del Ministerio de Educación y Ciencia mostraban que más de un 25% de la población podría ser analfabeta funcional. Las encuestas manifestaban que había una relación compleja de la ciudadanía con la lectura e incluso se decía que el español gastaba más en tabaco
que en libros, periódicos o revistas. Bueno, también es cierto que en ese momento se había consolidado sociológicamente la televisión, ¿no? Se había consolidado y la población tenía muchísimas ganas de tener más tiempo para poder verla tranquilamente. Ante esta situación, el tejido asociativo y las bibliotecas públicas madrileñas, sobre todo, pusieron en marcha unos talleres en los barrios más obreros de la capital bajo el lema Leer no cuesta dinero, con la intención de acercar la lectura, sobre todo a las mujeres amas de casa. Sí, un fenómeno sobre todo femenino en ese momento, pero fueron unos talleres a los que poco a poco también se iban apuntando los hombres, ¿no? Pero recogían en esta pieza del diario.es que de forma mucho más tímida y esporádica. Ya. Los asistentes leyeron obras de Lorca, de Miguel Hernández, de Carmen Martín Gaite o de Virginia Woolf, y autores como José Luis San Pedro o Gloria Fuertes llegaron incluso a visitar y participar en estos talleres. Bueno, de esa manera fue como las bibliotecas se hicieron realmente populares, ¿no? Y se sembró una semilla de la lectura en futuras generaciones que también empezaron a acudir a estos encuentros, en los que también la literatura infantil y juvenil encontró un hueco. En sus primeros 5 años, por estos talleres llegaron a pasar más de 1.000 personas. No sé si le preguntamos si firma hoy o firmas hoy. Sí, hoy, por favor. Hoy no puedo. Hoy no puedo firmar. Vaya, por Dios, vaya. ¿Por qué? Vale, hoy venga. lo que voy es a leer algunos testimonios, vale. si os parece Pensaba bien. decir, ahora me enfado y no respiro. No, que hoy va a hacer otra cosa. Hoy innova, igual que ha innovado trayendo la contraportada. ¿Hoy qué vas a hacer entonces? Si os parece bien, voy a leer algunos testimonios de mujeres que participaban en estos clubes de lectura y que recogían reportajes del País a principios de los 90 y que el diario.es recuperó hace un par de días, para que así podamos entender la importancia de la unión de estas mujeres y en general pues de la lectura. Por un lado, pues decían, estaba harta de relacionarme solo con los pucheros mientras mi marido y mis hijos hacían su vida. Otro decía así, al principio me daba cargo de conciencia sentarme en una silla a leer un libro en vez de coser, planchar o limpiar. ¿Y un último? Nunca he tenido costumbre de leer, pero hace poco empecé a preparar el graduado escolar y decidí apuntarme a este taller para aprender a concentrarme en la lectura. Pues muy interesante. Está por aquí Carol Luciano también. Mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy. Aló, ahora. Veinte por ahí. Bueno, viene por aquí Carol Luciano. Carol, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Los de hoy, a ver si nos da tiempo a alguno, es que son un poco diferentes. ¿Tú también innovando? Sí, sí. Ayer había clickbait hasta del Papa Roberto, así que me parecía feo que no hubiese del mundo de la literatura, con la de momentos que nos da. Así que decidí innovar, a ver qué te parece. O sea, que tú ofreces, son clickbaits inventados por ti. Sí, efectivamente. Por si están boquerones ahí en la prensa digital. Exacto. Vale, venga, el apuesto y colérico protagonista de fama mundial que no tenía apellido. 2 puntos, todo fundamental, 2 puntos. Te sorprenderá. No sé si os sorprenderá o no, pero optáis por Drácula, Heathcliff o Quasimodo. Hay que pronunciarse rápido, Laura Martínez. Drácula, todos Drácula. No. Heathcliff. Nada. Heathcliff Bait, ¿no? Bueno, tal día como hoy, pero de 1867, un clickbait del día del libro podría haber sido este, propone Carol. Ni europeo ni norteamericano, 2 puntos. El bestseller del año ya está aquí. Ni racista ni antirracista, ¿no? ¿Cómo decía que hacer eso? El bestseller del año ya está aquí, 1867. Vale, venga, ¿qué creéis? ¿El Tochaco, Guerra y Paz, El Capital o El Apocalipsis de Juan, el último de los tomos del Nuevo Testamento? 1867. Guerra y Paz. Guerra y Paz, ese año, sí, ¿no? Guerra y Paz. Guerra y Paz, sí. Pleno, Magdaleno. Oye, con un poquito más de actualidad llega este clickbait. Está de viaje en España. Lee El español que enamoró al mundo y se enamora de verdad. Vale, este libro es de 2025, El español que enamoró al mundo, y va sobre una de las parejas de Isabel Presley, con lo que nos podemos enamorar de la idea del amor, de la apasionante economía o del arte de escribir. Y no tiene por qué ser nacido en España, ojo al dato. ¿Sobre quién creéis que es? ¿Julito, Mario Vargas Llosa o Miguel Boyer? El español que era... No. Julito, va a ser Julito. Este es el Ignacio libro de Peiró. Peiró, ¿no? De Ignacio Peiró. ¿Es el de Julio? Sí. El español que enamoró a España. Gracias, Carol. Hasta luego. Flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.